Ahora, quitaron la cabeza del dictador, Nicolás Maduro, en Venezuela. ¿Y cómo es posible que todavía se siga sosteniendo el chavismo? Pues la respuesta es que el chavismo es como una hidra. Para que le pongan oído, dice más o menos así, compadre. Como este ser mitológico, como un dragón o una serpiente de varias cabezas. Y el hecho de que Estados Unidos tuvo solamente una extracción quirúrgica de Maduro quiere decir que el resto de las cabezas de esta hidra se mantienen en el país con el poder que ellos venían trayendo, tal vez disminuido en esta situación, porque tienen que eliminar sus asociaciones con aliados regionales, como Cuba, las FARC, el ELN. Pero ahora, después de Nicolás Maduro, tenemos una oportunidad para informar quiénes son las cabezas de esta hidra. Y la primera cabeza y quien ha sido nombrada presidenta encargada de Venezuela en este momento es Delcy Eloína Rodríguez. ¿Y quién es ella? Ella es una de las figuras más influyentes y complejas del chavismo actual. Es una abogada especializada en derecho laboral con formación parcial en Francia. Combina credenciales ideológicas de izquierda con un perfil tecnocrático y pragmático. Es hija de Jorge Antonio Rodríguez, un dirigente marxista involucrado en un secuestro de un empresario norteamericano en los 70, William Neuhaus, un antecedente que marcó profundamente la trayectoria política de Delcy Rodríguez y de su familia. Y es que básicamente después del secuestro, el padre de Delcy Rodríguez fue arrestado y asesinado en prisión. Y este tiene que ver mucho con la identidad de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, que es también otra de las cabezas de la hidra. El ascenso de Delcy se consolidó tras la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia de 2013. Desde entonces ocupó cargos clave como ministra de Comunicación, canciller, la primera mujer en ejercer este puesto en Venezuela, y desde 2018 vicepresidenta ejecutiva. Ese mismo año fue designada también como directora del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, que es, por un lado, una prisión de presos políticos y efectivos militares, y también es un centro de torturas. De esta manera, Delcy Rodríguez amplió su control sobre áreas sensibles del aparato estatal y reforzando su peso dentro del núcleo duro del poder. En el plano económico, Rodríguez fue una de las impulsoras de un giro parcial y pragmático dentro del chavismo tras el colapso económico de 2013 y 2021. Desde sus responsabilidades como vicepresidenta y luego ministra de Economía, promovió privatizaciones selectivas, flexibilización de controles y una política fiscal más conservadora, al tiempo que buscó reconstruir puentes con sectores empresariales, inversionistas extranjeros y diplomáticos. Por eso, de alguna forma, Delcy Rodríguez ha buscado construirse un rostro como una moderada dentro del mundo chavista a ojos de medios como el New York Times y Washington. Pero Rodríguez no es una moderada, si tomamos en cuenta que ella ha estado a cargo del SEBIN, que es el aparato de inteligencia militar. Ahora, este perfil, con un rasgo pragmático, convive con un historial de sanciones internacionales de Estados Unidos. La Unión Europea y Canadá la han sancionado por su papel en el debilitamiento institucional y la represión a la disidencia, congelando activos y restringiendo su movilidad. La ambigüedad de su rol quedó expuesta tras la captura de Maduro, cuando fue presentada por Washington como líder interina, mientras ella insistía públicamente que Maduro seguía siendo el presidente legítimo. Junto a su hermano Jorge Rodríguez, Delcy encarna una nueva élite chavista, menos carismática, más técnica y adaptada a gobernar en un contexto de presión internacional sostenida. Y llegamos a la figura de Jorge Jesús Rodríguez Gómez. Él es psiquiatra y político. Actualmente se desempeña como presidente de la Asamblea Nacional desde 2021 y fue vicepresidente de Venezuela entre 2007 y 2008 durante el gobierno de Hugo Chávez. Ha ocupado numerosos cargos de alto nivel
entre ellos alcalde de Caracas entre 2008 y 2017, ministro de Comunicaciones e Información en 2017 y 2020 y presidente del Consejo Nacional Electoral. Y aquí tuvo un papel estelar para beneficio de Hugo Chávez. Pero ya hablaré de eso más adelante. Su rol en el poder. Se le atribuye un papel clave en el control de la información y la propaganda gubernamental, aprovechando su cercanía con Maduro para contribuir a la permanencia del régimen. Jorge Rodríguez es un excelente comunicador y es un excelente propagandista, muy al estilo Goebbels. Y en ese sentido tiene una inteligencia muy aguda, pero tan aguda como su capacidad para infringir dolor, sufrimiento y trauma en los sectores de oposición en Venezuela. En septiembre de 2018, Estados Unidos lo sancionó por su participación en actos de corrupción y represión política. Canadá lo sancionó en 2017 por el deterioro de la democracia y tiene prohibida su entrada a Colombia. Además, su despacho habría estado presuntamente vinculado a la investigación del llamado escándalo de la maleta de 2007, relacionado con el ocultamiento de fondos ilícitos. Este era el transporte de maletas de dinero entre países en Latinoamérica aliados a Venezuela en esos años. Jorge Rodríguez fue por mucho tiempo la autoridad electoral en los primeros años de gobierno de Hugo Chávez. Y fue una persona que realmente minó la confianza del voto y del sistema electoral en los sectores de la población. Y es también una figura que fue muy polarizante en sembrar dudas de cómo funcionaba el sistema. A la medida que en sus apariciones públicas él aclaraba, también tenía la forma de hacer desconfiar a la población en general en la transparencia del sistema. Y básicamente fue un maestro manipulando las intenciones y estimulando a que sectores de la población y sectores de la oposición fueran anti-electoral por mucho tiempo o se opusieran a participar en las elecciones por mucho tiempo. Y curiosamente, uno de las cabezas líderes de esa época, de ese tipo de movimiento de no participación electoral, era María Corina Machado. Diosdado Cabello Rondón. Cabello es militar y uno de los hombres más poderosos del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno. Actualmente es su primer vicepresidente y ha ejercido como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Su trayectoria incluye cargos como jefe de la Casa Militar de Hugo Chávez, el gobernador de Estado Miranda y presidente de la Asamblea Nacional. Cargos criminales. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas. Según las acusaciones, sería uno de los líderes del Cartel de los Soles, una presunta red de altos mandos militares que habría utilizado su poder para facilitar el tráfico masivo de drogas hacia Estados Unidos. Cabello ha sido el foco de presión internacional. El Departamento del Tesoro lo sancionó en mayo de 2018 y el Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de hasta $10 millones, ahorita 25 por información que conduzca a su arresto o condena. Diosdado. Diosdado es una de las figuras más temidas del sistema, una de las más terribles cabezas de esa hidra chavista. Y a pesar de que es un secreto a voces, que Cabello es propietario de muchos negocios, tiene una gran concentración de riqueza y de negocios. Del aparato de represión de Venezuela, sobre todo el aparato vinculado con el helicoide, ha sido difícil comprobarlo en investigaciones. Es una persona que se sabe esconder sus vinculaciones con operaciones francamente oscuras. Y la última cabeza de esta hidra es Vladimiro Padrino López, quien es el ministro de Defensa. Él es el general de la Fuerza Armada venezolana. También ostenta el cargo de vicepresidente sectorial sobre soberanía política, seguridad y paz. Maduro dependió de Padrino López de manera particular para garantizar la lealtad de los militares del régimen. Ha sido acusado de corrupción y narcotráfico, fue imputado en los Estados Unidos por conspirar para distribuir cocaína utilizando aeronaves registradas en este país
De acuerdo con la acusación, habría abusado de su autoridad para interceptar vuelos de narcotráfico, recibiendo sobornos para permitir que ciertos aviones cruzaran el espacio aéreo venezolano mientras ordenaba derribar a otros. Ha sido también foco por su rol como alto funcionario y las presuntas actividades criminales. Fue incluido en septiembre de 2018 en la lista de nacionales especialmente designados por el SDN de Estados Unidos, lo que implicó bloqueo de sus activos y la prohibición de que personas estadounidenses realicen negocios con él. Ahora, se pudo conocer que Stephen Miller, que ha sido uno de los principales diseñadores de la política de inmigración, está también diseñando lo que sería lo que va a haber en Venezuela después en este periodo. Y básicamente él se está dedicando a contactar a las petroleras de Estados Unidos para llamarlas a invertir en el país. Ahora, este interés de Donald Trump de impulsar el tema petrolero en Venezuela chocaba con la manera en cómo Cuba tenía un poder en la figura de Nicolás Maduro sobre Venezuela y sobre todo en cómo el petróleo era administrado y a quién se le era vendido. Y se desprende de las conversaciones y de lo que ha narrado Trump y de lo que ha narrado Rubio, en que Nicolás Maduro no quería negociar esto y que seguía captando la línea de Cuba. Y la extracción de Maduro es la eliminación del componente cubano que integraba estas otras cabezas de la hidra que gobiernan Venezuela dentro de la estructura chavista. Y básicamente la situación la vemos como Estados Unidos pidiéndole a Venezuela: corta tus relaciones con Cuba, corta tus relaciones con el ELN, con la FARC, con Hezbollah e Irán. Y ahora yo vengo a ocupar ese lugar. ¿Qué va a hacer la revolución chavista? ¿Va a mantener sus relaciones o va a acatar línea? Van a cambiar de patrón y van a ser sujetos de este patrón. Pero lo que sí está claro es que el chavismo no acabó con la muerte de Chávez ni con la encarcelación de Maduro. Y hay otras cabezas que mantienen el sistema. Y darse oportunidad a informarse sobre esto es importante para lo que viene, dentro de Venezuela, fuera de Venezuela en la región y para los venezolanos en Estados Unidos y que formamos parte de la comunidad latina en este país. Del lado de la oposición, el hecho de que María Corina Machado no sea tomada en cuenta para lo que es el día después de Nicolás Maduro es una bofetada a un sector de oposición que ha basado sus esperanzas en una intervención de Estados Unidos como la fórmula para arreglar la situación y restituir un cierto margen o una cierta capa de institucionalidad en Venezuela. Sin embargo, esto no es así, esto no es lo que pasó. Estados Unidos llegó con su agenda y sus intereses bien definidos. Donald Trump, a pesar de su vinculación con María Corina Machado, no la aprecia al punto de darle una parte de la torta en lo que va a ser el gobierno de Venezuela en las próximas semanas. Y esto básicamente replantea que la oposición cercana a María Corina Machado y otros factores en el exterior y dentro del país se tienen que reorganizar. Reorganizar trabajando en unas premisas distintas, tal vez en tener un poder real en el terreno y no solamente el argumento de la legalidad y de la movilización ciudadana. La situación es variopinta, tiene luces y sombras y tiene muchos matices. También enfrentamos la posibilidad de que con la salida de Nicolás Maduro, uno de los trámites que se basan para permanecer en los Estados Unidos es la condición de que Nicolás Maduro era presidente de Venezuela. Al desaparecer esta condición, hay un argumento del lado de Homeland Security para acabar y negar respuestas de asilo. Vamos a estar atentos a esto y básicamente también cuál va a ser el futuro del TPS.
Hemos arrancado el 2026 con una realidad muy exigente para la comunidad venezolana en los Estados Unidos y en otros países. Y tenemos que organizarnos como comunidad y como ciudadanos en los países donde vivimos y también de dónde venimos. Y también es importante pedir apoyo de las otras comunidades latinas a que sepan entender las dificultades que estamos enfrentando y lo complejo que es la situación para nuestro país. Venezuela y también para nuestro país de Estados Unidos, para quienes somos también ciudadanos de Estados Unidos. Esta es la cosa, gracias por conectarte, para toda la comunidad inmigrante. Esta es la cosa.